Polémica por la probable incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un lugar distinto o sumado a la barranca de Cocula, Guerrero, enciende los ánimos. Se evidencia además la dudosa investigación oficial por descuido, falta de cumplimiento de protocolos y negligencia. Fallas capitales detrás de la infamia y el cansancio del exprocurador Murillo Karam. La verdad histórica se tambalea y la verdad jurídica se incinera. Es así en el basurero de Cocula. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. La verdad histórica de la PGR sobre el caso Ayotzinapa comienza a fracturarse, comienza a cuartearse. Los 43 normalistas no fueron incinerados todos en el basurero de Cocula. Eso dio a conocer el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al rendir un primer informe después de 6 meses de investigación. El domingo por la mañana, este equipo internacional presentó su informe. Con uno, Ricardo Rivera informa. La verdad histórica establecida por la PGR por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está en duda. Un informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos descartó que los jóvenes hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. La llama de 7 metros se habría tenido que inclinar hacia el basurero, encendiendo todo el plástico que sigue existiendo. Es un basurero más bien seco y por lo tanto ahí se tendría que haber generado un incendio forestal, un incendio que hubiese quemado toda esa zona. Por todas estas razones, el GIEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Un peritaje realizado por el especialista peruano José Toledo determinó que para poder incinerar 43 cuerpos se necesitaría que durante 60 horas ardieran 30.000 kilos de madera y 13.000 de neumáticos. Sin embargo, un testimonio presentado por la Procuraduría señala que solamente se utilizaron entre 10 y 15 neumáticos para realizar la quema de los cuerpos durante 16 horas. Los expertos independientes también documentaron que hubo disparos directos contra los estudiantes en 9 locaciones de Iguala, hechos en donde estuvieron presentes elementos no solo de la policía municipal, sino también policías federales y del ejército. Mientras iban avanzando, ya en la calle Juan N. Álvarez, los disparos ya no eran al aire, se dirigían a los autobuses y, de acuerdo con los documentos del expediente, a través del C4, tanto la Policía Estatal como la Policía Federal como el Ejército tuvieron conocimiento de los hechos. El informe reveló, además, que los normalistas tomaron 5 autobuses para acudir a la conmemoración de la matanza del 2 de octubre en la Ciudad de México. El quinto bus, que hemos denominado nosotros como Ecoter, Flecha Roja, salió por la parte de atrás de la estación y también toma hacia el periférico sur. Todo esto está reportado en el C4. ¿Quién informó a la Policía Estatal de los hechos en el momento en que estaba sucediendo? Ese quinto camión, explicó el grupo de expertos, pudo haber sido utilizado para transportar droga a Estados Unidos. Los estudiantes lo tomaron sin saber. Y existen algunos procesos judiciales, algunos documentos de affidavit sobre casos en los que, por narcotráfico, llevados a cabo en Estados Unidos entre la ciudad de Iguala y la ciudad de Chicago. Eso es parte de otro caso, ¿no? Es un caso que tenga que ver con lo que estamos analizando, pero es un caso de Iguala y es un caso de investigación sobre el uso de autobuses en el transporte de estupefacientes. Destacaron que los estudiantes no fueron a boicotear un acto político de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. La declaración de María de los Ángeles Pineda de Abarca termina a las 19:40, es decir, a las 7:40 de la noche, momento en que ni siquiera habían entrado a la terminal de buses los primeros estudiantes.
descartaron que exista alguna evidencia que relacione a los estudiantes con el grupo delincuencial Los Rojos. Con uno, Ricardo Rivera. Los expertos han basado sus conclusiones a partir de contactos con expertos en el tema. Por ejemplo, para anunciar o decir que los estudiantes 43 desaparecidos de Ayotzinapa no fueron cremados en la barranca de Cocula, ellos se basaron en el testimonio de José Torero. José Torero es director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Queensland en Australia. El doctor Torero es autor de más de 300 publicaciones técnicas sobre la ingeniería de la seguridad del fuego. José Torero explica las causas por las cuales los cuerpos no pudieron, todos al menos, ser incinerados en el basurero de Cocula. En el caso del basurero de Cocula, el tipo de residuos de huesos humanos que se encuentran fueron analizados en Alemania, en Austria, en Innsbruck, y muestran que no existe material orgánico, inclusive para hacer un análisis de ADN. Por ende, el tipo de incineración tiene que ser un tipo de incineración externa. Y para ese tipo de incineración se requiere una carga combustible bastante importante, porque hay que mantener un fuego que evapora todo el agua del cuerpo y consume toda la carga combustible. Ese tipo de fuego que es capaz de generar ese tipo de incineración hubiese dejado una serie de daños importantes en los troncos y en la vegetación aledaña, y hubiese muy probablemente encendido la pendiente donde estaba toda la basura, generando la propagación de la llama hacia arriba en la basura, lo que hubiese generado daños masivos en toda el área del basurero. Ninguna de esa evidencia existe, por ende es imposible que un incendio de la magnitud descrita por los testimonios que se utilizan para la hipótesis de la PGR pueda ser una hipótesis válida. Esta entrevista es de mi colega, la periodista Paola Rojas, de Grupo Fórmula, a quien agradecemos que nos haya permitido utilizar este fragmento. Con uno, el abogado chileno Francisco Cox. Él es integrante de este grupo interdisciplinario de expertos independientes avalado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Abogado Cox, Francisco, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Al contrario, muy bien y gracias. Se ha sembrado la duda, se ha sembrado una gran polémica. Llama mucho la atención lo dicho por ustedes el día de ayer domingo respecto a la posibilidad de que los 43 cuerpos de los desaparecidos de Ayotzinapa no hayan sido incinerados en el basurero municipal de Cocula. Pregunto, ¿todos o no todos? A ver, nosotros lo que concluimos, bueno, y creo que la entrevista que ustedes han hecho al doctor Torero es lo que el concluyente. Esos son los antecedentes que ustedes pueden revisar en nuestro informe, donde se da aún más detalle de por qué es científicamente imposible que se hayan incinerado 43 cuerpos en ese lugar. Pero perdón que lo interrumpa, ¿sí? Abogado, hay un cuerpo, hay restos de un cuerpo que sí fueron identificados a partir del análisis de ADN en la Universidad de Innsbruck en Viena, Austria, esos restos tomados de ese basurero. Es que ese es justamente uno de los elementos que no es efectivo. El resto que es tomado de Alexander Mora se toma desde las bolsas plásticas ubicadas en el río San Juan, que está a más de 59 minutos del basurero. Entonces, efectivamente, nosotros no podemos cuestionar, porque tampoco hicimos pericia en ese sentido, y confiamos claramente en los resultados que se enviaron, que devolvió la Universidad de Innsbruck, y sin duda de los 43 tenemos la certeza entonces que lamentablemente Alexander Mora sí está muerto. Es la única evidencia. De los 43 hay los restos de uno de los 43 ya identificados, pero lo que alega o lo que dice el doctor Torero, entrevistado hace un momento, señala, no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, al menos no todos. Así es. Mire, lo que pasa es que el doctor Torero, y justamente nosotros por eso confiamos tanto en su dictamen, es de una seriedad propia de un profesional y de un científico. Él dice, mire, yo no puedo
reconstruir lo que ahí pasó, porque la evidencia no fue levantada correctamente, porque había transcurrido un mes ya desde el primer levantamiento y cuando él concurre más tiempo aún. Entonces dice, yo no puedo decirles lo que pasó, lo que sí les puedo decir es lo que no pasó. Y eso hay que unirlo con el resto de la evidencia. Es decir, ustedes se inclinan a pensar, con base en el testimonio de este experto en temas de fuego, se animan a pensar en la hipótesis, en la posibilidad de que los 43 hayan desaparecido, incinerados en otro lugar. Nosotros no tenemos antecedentes tampoco para decir eso, pero no lo podemos descartar. Lo cierto es que los restos encontrados en las bolsas del río de San Juan y los que fueron enviados a Innsbruck y los restos enviados a Innsbruck son restos de incineración. O sea, es claro que eso sí están incinerados, porque no tienen material orgánico. Ahora, no hay forma de saber que esos restos corresponden a los 42 restantes normalistas. Entonces, lo que es importante, eso sí, y dado que se ha empezado como a hablar de que a lo mejor sí se pudo haber incinerado menos, lo cierto es que hay que analizar la prueba y las declaraciones propias de los inculpados. Si es que se planteara ahora, y la verdad que nos sorprendería muchísimo, que en realidad no fueron los 43 los que se incineraron ahí, sino que fueron menos, por ejemplo. Sí. Esta ya sería la quinta versión. La quinta versión. Del destino final de los normalistas. O sea, no se ha planteado durante 10 meses, nadie ha planteado que en el basurero de Cocula se hayan quemado menos cuerpos. O sea, las declaraciones que hay, que son inconsistentes, y esa fue la primera advertencia que nosotros hicimos, que dentro de las 5 declaraciones que se dan de este destino final en el basurero Cocula, había inconsistencia. Habían cosas que no coincidían entre los distintos presuntos responsables. Pero esta ya era la cuarta versión del destino final de los normalistas. Si es que ahora surgiera una quinta versión, diciendo, mire, en realidad no fueron todos, sino que fueron menos, la verdad que sería algo sorprendente y tampoco habría muchos antecedentes como para poder avalar eso. Ahora, no es lo que se ha dicho, sino que se dijo 43 y nosotros por eso contratamos al doctor Torero, quien descarta esa posibilidad. Abogado, ¿ustedes están investigando la investigación? Porque ustedes directamente no han investigado. Nosotros sí hemos investigado, nosotros lo que sí decimos, y esto es algo que hemos reafirmado en todas las veces que hemos hablado, incluso desde el primer momento hemos utilizado la información recabada por la Procuraduría General de la República. Nosotros hemos hecho sugerencias, líneas de investigación, diligencias y analizado la información que ahí se encuentra. Pero también nosotros hemos hecho también nuestra propia investigación. Por ejemplo, el caso del doctor Torero es algo que lo demuestra. El doctor Torero no fue contratado por la PGR, sino que fue justamente contactado por nosotros. Abogado, pues ustedes han visto durante 6 meses y han brindado esta primera conclusión, falta todavía, del trabajo que se ha hecho en torno a este suceso que ha cimbrado al país. Ustedes están recomendando entonces al gobierno replantear nuevamente la investigación, hacer nuevos peritajes. Esto es lo que están planteando ustedes. A ustedes los trajo el gobierno, por cierto. A nosotros estamos de un acuerdo entre las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Estado. Y efectivamente el propósito que se nos trajo es que analizáramos, tenemos diversos mandatos, se ha centrado mucho en nuestro mandato ante la investigación, que es lo que estamos conversando ahora, y en ese contexto nosotros sí hemos sugerido nuevas líneas de investigación, diligencias que no se habían realizado, incluso nosotros sugerimos la solicitud de que se enviara el video de la central de autobuses, que no se había hecho, no obstante el tiempo transcurrido. El del quinto vehículo. En realidad es los videos que están en la central y donde se observa el quinto autobús. El que probablemente llevaba como el carro de Camelia Tejana, ¿no? Iba cargado de droga. Bueno, nosotros nosotros no nos atrevemos a decir eso porque la verdad que el bus que nosotros no pudimos analizar y nadie pudo analizar porque efectivamente ese bus no se analizó ni por peritos de la PGR ni por ningún tipo de perito porque no se
se ignoraba su existencia hasta que nosotros, revisando el propio expediente, nos dimos cuenta que había la primera consignación de la Procuraduría del Estado de Guerrero, se hablaba de este quinto bus, lo ubicaba en un lugar equivocado, pero también en las entrevistas que nosotros realizamos con los normalistas, nos hablaban que ellos en realidad habían tomado 5 buses. Una pregunta, abogado. La verdad histórica, presumida por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, ¿se está cayendo a pedazos? Yo no sé si a pedazos, lo cierto es que lo que nosotros sí decimos con certeza absoluta es que ahí no se incineraron 43 cuerpos, y eso era un elemento bastante central de esa declaración. Tampoco se estaba frente a un caso de confusión de que se pensaba que eran rojos. Se sabía exactamente que eran muchachos de la Ayotzinapa a las 5:59 por medio del C4. Dentro del C4 hay policía municipal, y justamente en la tesis del propio Ministerio Público o PGR, la policía municipal está en constante conversación con Guerrero Unido, y ellos ya sabían que no eran rojos, sino que eran estudiantes. Y ningún tipo de grupo de crimen organizado va a tomarse la plaza, como dicen algunos, con piedras. Le agradezco mucho, abogado Cox, Francisco Cox, de este grupo interdisciplinario de expertos internacionales, quienes han venido a replantear todo el tema que hoy ha hecho una enorme, gran ebullición. Muchas gracias, abogado Cox. Muchas gracias a usted. Hasta luego, buenas noches. Con uno. El GIEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Un peritaje realizado por el especialista peruano José Toledo determinó que para poder incinerar 43 cuerpos se necesitaría que durante 60 horas ardieran 30.000 kilos de madera y 13.000 de neumáticos. Sin embargo, un testimonio presentado por la Procuraduría señala que solamente se utilizaron entre... Polémica por la probable incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un lugar distinto o sumado a la barranca de Cocula, Guerrero, enciende los ánimos. Se evidencia además la dudosa investigación oficial por descuido, falta de cumplimiento de protocolos y negligencia, fallas capitales detrás de la infamia y el cansancio del exprocurador Murillo Caram. La verdad histórica se tambalea y la verdad jurídica se han sido incinerados en el basurero de Cocula. La llama de 7 metros se habría tenido que inclinar hacia el basurero, encendiendo todo el plástico que sigue existiendo. Es un basurero más bien seco, y por lo tanto ahí se tendría que haber generado un incendio forestal, un incendio que hubiese quemado toda esa zona. Por todas estas razones... Es así, en el basurero de Cocula. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. La verdad histórica de la PGR sobre el caso Ayotzinapa comienza a fracturarse, comienza a cuartearse. Los 43 normalistas no fueron incinerados todos en el basurero de Cocula. Eso dio a conocer el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al rendir un primer informe después de 6 meses de investigación. El domingo por la mañana, este equipo internacional presentó su informe. Con uno, Ricardo Rivera informa. La verdad histórica establecida por la PGR por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está en duda. Un informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos descartó que los jóvenes hubiesen